a partir de Lucas, el capítulo 6, que es el evangelio que estamos estudiando, y la lista que aparece de los 12 discípulos y apóstoles que el Señor Jesús eligió para que fuesen los responsables de continuar con la obra que Él había comenzado. Y solo quiero que abran una vez más sus Biblias en Lucas 6 y fijarnos en esta lista. Quiero hacer un comentario acerca de el apóstol Judas, no el Iscariote, sino el otro apóstol que aparece en el versículo 16, antes de continuar estudiando al último, que es Judas Iscariote. El Evangelio de Lucas, el capítulo 6, Jesús, después de haber orado toda la noche en el monte, eligió a sus 12 discípulos, a los que llamó apóstoles, sus enviados oficiales, con toda su autoridad: Simón, a quien también llamó Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo y Juan; Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás; Jacobo, hijo de Alfeo; Simón, llamado Celote. Y ahí aparece el verso 16, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. La semana pasada hablamos acerca de Judas, hermano de Jacobo. Judas, hermano de Jacobo. Y decíamos que la Biblia no dice casi nada acerca de él, a pesar de que hay solo una referencia acerca de este Judas haciendo una pregunta a Jesús. Pero alguien me preguntó la semana pasada, cuando terminamos el culto, cómo debemos entender la referencia que aparece en la carta de Judas. ¿Se acuerdan que en el Nuevo Testamento hay una carta que se llama Judas, antes de Apocalipsis? Y este personaje que escribe esta carta, en el versículo 1 se presenta diciendo: Judas, el verso 1, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y alguien me preguntó, y creo que es buena la pregunta, si este Judas es el mismo Judas que aparece en este versículo 16, no el Iscariote obviamente, pero este Judas que aparece aquí en el verso 16 de Lucas 6, este discípulo de Jesús, que también es identificado como hermano de Jacobo. Dice Judas, hermano de Jacobo. Y el Judas que escribió la carta se presenta diciendo: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Por esta referencia, parecería natural llegar a la conclusión de que se trata del mismo Judas, de que Judas el apóstol escribió esta carta de Judas. Algunos, pienso, tienen esa posición. Sin embargo, la postura más aceptada por los eruditos bíblicos, por la historia de la iglesia, por los padres de la iglesia que dieron testimonio también de esto, y también por lo que aparece en la misma carta y en la Biblia en general, es más natural llegar a la conclusión de que este no es Judas el apóstol. El que aparece en la lista de los discípulos de Jesús no es el que escribe la carta de Judas, sino que este Judas es uno de los hermanos de Jesús, el medio hermano de Jesús. Cuando él dice entonces hermano de Jacobo, se presenta como el hermano de Jacobo. Ustedes recuerdan que Jacobo o Santiago es el hermano de Jesús. Este fue el líder de la iglesia de Jerusalén, uno de los principales líderes. No era uno de los 12, pero fue un medio hermano de Jesús y llegó a ser el líder de la iglesia de Jerusalén. Este fue el Santiago o Jacobo, el que escribió la carta de Santiago, que la tenemos en el Nuevo Testamento, y vendría a ser el hermano de este Judas que aparece aquí. El versículo 17 es informativo para nosotros. En la carta de Judas, el versículo 17, parece que aquí el autor se separa, no se asocia a sí mismo con el grupo de los 12 apóstoles, porque él dice en el verso 17: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo él se refiere a los apóstoles? Y él nos incluye a sí mismo. Está hablando de los apóstoles como si fuese un grupo aparte de él. No se está asociando con ellos. Si él hubiese sido un apóstol, lo más notable habría sido que él se hubiese incluido como uno de los apóstoles. Esta es la razón por la que llegamos a la conclusión de que este Judas, entonces, que aparece en el verso 16, no es el autor de la carta de Judas, sino que el autor es el medio hermano de Jesús. Bueno,
Con todo, aparece otro Judas al final de la lista de los 12 discípulos, que es el que nos vamos a enfocar en esta tarde. Este es Judas Iscariote. Judas Iscariote. Y si ustedes revisan todas las listas que aparecen de los Evangelios y del libro de los Hechos, en Mateo 10, Marcos 3, Lucas 6 y Hechos 1, donde aparecen las 4 listas de los 12 discípulos, este Judas Iscariote siempre aparece al final. Siempre aparece al final. Y siempre lo identifican los autores de la Biblia como el traidor o el que le entregó a Jesús. Entonces, Judas Iscariote, no hay duda de que de entre los 12, si ustedes recuerdan, una nota que hemos enfatizado nosotros es que esta lista de 12 discípulos está dividida en 3 grupos de 4 personas. 3 grupos de 4 personas. Y los 4 discípulos que aparecen primero en la lista son los más cercanos a Jesús. Los segundos 4 que aparecen en la lista son, después del primer grupo, los más cercanos. Y los últimos 4 discípulos que aparecen son los menos cercanos a Jesús de entre los 12. Entonces, dentro de esta lista de 12 discípulos, Jesús tenía sus más íntimos. Aún dentro de la lista de 4, Él tenía 3 que eran más íntimos. Y no sorprende que Judas Iscariote aparezca en la última posición de los 12, nosotros sabiendo, ya conociendo de antemano la naturaleza de este discípulo de Jesús y este apóstol de Jesús. Ahora, de manera interesante, la Biblia habla más de Judas, probablemente que casi de todos los otros apóstoles del Señor Jesús. Probablemente con excepción de Pedro y Juan, ciertamente la Biblia habla más de Judas que cualquier otro discípulo que aparece en esta lista. Y nosotros entendemos por qué, porque jugó un papel crucial, un rol crucial en la crucifixión de Jesús. No es recordado Judas por cosas positivas, sino por cosas negativas. Hasta la existencia de Judas, por lo menos hasta antes de su existencia, ningún israelita, ningún cristiano, no habían cristianos, pero por lo menos del pueblo de Dios, y después de Judas, por lo menos este nombre no significaba nada negativo, no tenía una connotación diabólica. Pero después de lo que Judas hizo universalmente, este nombre tiene una connotación diabólica y negativa debido a lo que él hizo, debido a lo que realizó, debido a la traición del Hijo de Dios, debido a la traición de Jesús para entregarlo a la muerte. Después de estudiar y leer todos los textos del Nuevo Testamento donde aparece Judas, incluso los del Antiguo Testamento, porque la traición de Judas y su muerte también está predicha en el Antiguo Testamento, en los profetas. David en los Salmos habla también de él. Y después de leer cada una de las referencias de Judas en la Biblia, estaba tratando de buscar alguna descripción corta, muy breve, probablemente algún adjetivo o 2 palabras que den de manera resumida lo que significa Judas o nuestra perspectiva de Judas. Estaba tratando de pensar en los peores adjetivos o los adjetivos más negativos que se me podían venir a la mente hasta que leí uno de un autor y pensé que ese era perfecto. Él lo describe a Judas de manera muy, muy breve, solamente con 2 palabras, dice, o 3 palabras o algo así. Y dice, este fue el monstruo más malévolo en la historia de la humanidad. El monstruo más malévolo en la historia de la humanidad. Bueno, no sé si yo con una descripción original iba a llegar a una descripción tan negativa como esa, pero creo que es una descripción fiel de Judas. No creo que todos lo describirían de esa manera, pero si somos fieles a lo que la Biblia nos presenta acerca de este personaje, creo que es una descripción fiel. Es el monstruo más malévolo de toda la humanidad. Ahora, quizás solo una advertencia acerca de Judas, antes de entrar a estudiar a este personaje, es que los pecados que él cometió, obviamente
aparte de la incredulidad, del pecado de la incredulidad, porque Judas nunca fue salvo, Judas nunca creyó en Jesús, nunca puso su confianza en Jesús, pero Judas cometió muchos pecados, y podemos nosotros notarlo a medida que leemos los episodios donde él aparece interactuando con Jesús y con el grupo de los 12. De hecho, pensé en una lista que podía resumir los pecados de Judas, o lo que era Judas, lo que él demostró ser. Y él puede ser descrito con estas palabras: fue un engañador, un mentiroso, un hipócrita, un codicioso, un orgulloso, desilusionado, suicida, homicida, falso, ladrón, incrédulo, interesado, calculador, deshonesto, impuro, desdichado, malo, perverso, maquinador, traicionero, diabólico, egoísta, manipulador y depresivo. Estas son palabras que creo que describen correctamente a Judas, y creo que cada uno de estos pecados aparecen en las páginas de la Escritura cuando lo vemos a Judas interactuar con Jesús o el grupo de los 12. Ahora, solo para aclarar, esta es la advertencia que quiero hacer para ustedes. Aparte del pecado de incredulidad que obviamente un cristiano no puede cometer, es decir, un cristiano no puede dejar de creer en Jesús para la salvación, eso es imposible porque la salvación no se pierde. Pero aparte de eso, los pecados que Judas cometió no significan que esos pecados no pueden ser cometidos por un cristiano. Es decir, Judas mintió, un cristiano podría caer en el pecado o podría cometer el pecado de mentira. Judas fue hipócrita, un cristiano puede cometer el pecado de ser hipócrita. Judas pecó de orgullo y un cristiano puede pecar de orgullo también. Obviamente el pecado de Judas y cada uno de estos pecados viene de un corazón incrédulo. En el caso de un creyente vendría de un corazón que cree en Jesús y que se arrepiente de cada uno de estos pecados. Pero noten, el hecho de que Judas cometió un pecado no significa que nosotros no podamos cometerlo, ¿ok? Digo esto porque generalmente se ha visto que un cristiano no puede cometer el suicidio porque Judas se suicidó. Debido a que Judas se suicidó, eso implica que un cristiano no puede cometer suicidio. Yo quisiera desafiar sus mentes para no tener este tipo de pensamiento, porque simplemente no es bíblico. Lamentablemente, un cristiano en mucha debilidad podría cometer el pecado de suicidio. Eso no significa que pierde su salvación, será salvo, es perdonado por el Señor e irá al cielo. La salvación es eterna y es segura. Pero es un pecado desastroso, es un pecado bochornoso delante del Señor. Pero si un cristiano comete suicidio, no significa que se ha convertido en un Judas. No significa que su destino eterno va a ser el mismo de Judas. Porque obviamente la condición del corazón es diferente. Bueno, solamente quería hacer esa advertencia, porque hablar de Judas es hablar del pecado, de la humanidad. Él es la personificación de la oscuridad del corazón del hombre y cuán oscuro puede ser el corazón de un hombre. Eso es lo que encontramos en Judas. Ahora, quería comenzar, antes de llegar a un bosquejo que puede servirles de ayuda, solamente quería comenzar a meditar con ustedes a modo de introducción acerca de este personaje. Algo de esto ya mencionábamos la semana pasada, pero ¿cómo entender la vida de Judas? ¿Cómo entender que Judas fue culpable de lo que hizo si todo lo que él hizo ya estaba predestinado por el Señor? Si todo lo que él hizo ya había estado profetizado por el Señor. Nosotros encontramos textos del Antiguo Testamento que hablan de lo que iba a hacer Judas, de la traición, de las 30 piezas de plata en Zacarías, el que come pan conmigo, una referencia del Salmo de David, que Jesús la aplica y dice esto es lo que tenía que suceder para que se cumpla la Escritura. ¿Cómo entender que Judas fue culpable aunque Dios había predeterminado que él iba a hacer lo que iba a hacer? Es decir, no podemos escapar de la realidad de que Dios creó a Judas sabiendo lo que él iba a hacer. No solo eso, sino de la realidad de que Jesús eligió a Judas.
Él mismo les dijo a los discípulos en Juan 6, yo os elegí a vosotros y uno de vosotros es diablo, les dice Jesús a los 12 discípulos. Yo los elegí a ustedes. Eso indica que Jesús eligió a Judas como uno de los apóstoles, como uno de sus discípulos. ¿Cómo podemos entender esta tensión? ¿Cómo podemos decir honestamente que Judas fue culpable si Dios lo había, entre comillas, elegido para ser el que iba a traicionar a Jesús para ir a la cruz? Creo que una perspectiva podemos encontrarle en Mateo 26, cuando Jesús está hablando con sus discípulos en el aposento alto, está celebrando la cena del Señor, y en el versículo 23 Él comienza a hablar ya, Él ya les ha comunicado a sus discípulos. En el versículo 21 dice, mientras comían, Mateo 26, 21, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y todos entristecidos en gran manera comenzaron cada uno de ellos a decirse, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo? Entonces Él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y noten lo que dice el versículo 24. A la verdad, dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de Él. Esta es una referencia a su muerte. El Hijo del Hombre va, Él va a ser entregado. Según dice, según lo que está escrito de Él, es decir, mi muerte, mi traición, la cruz que me espera, está predeterminada por Dios en el Antiguo Testamento y esto tiene que suceder, tiene que cumplirse. Pero noten cómo Jesús une ambas realidades, la voluntad de Dios y la responsabilidad humana. El hecho de que Dios haya decidido todo no significa que el hombre no es responsable por sus actos. Y Jesús entendió esto, porque Él dice a continuación, más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Jesús está poniendo toda la responsabilidad de la traición de Judas sobre sus mismos hombros. Entonces, en este versículo 24, por un lado Jesús reconoce lo que va a ocurrir porque Dios decidió que así tiene que ocurrir. Es un Dios que predetermina las cosas y controla todas las cosas. Pero al mismo tiempo, dice Jesús, el hombre que va a cometer este pecado de traición va a llevar su culpa. Y tan severa va a ser su castigo en el infierno que hubiese sido mejor para esa persona ni siquiera haber existido, porque su sufrimiento va a ser eterno y va a ser indescriptible. No sé si ustedes sabían esto, pero hay grados de sufrimiento en el infierno. Todos van a sufrir horriblemente en el infierno, pero hay unos que van a sufrir más que otros, dependiendo de lo que hicieron en esta vida. Y no tengo duda que uno, sino el que más va a sufrir en el infierno, probablemente aparte del anticristo y sus súbditos en el tiempo del fin, va a ser Judas. Judas va a tener un lugar especial en este lugar espeluznante de juicio y de ira de Dios por toda la eternidad. Jesús sabía eso y por eso lanzó esta advertencia contra Judas. Entonces, al final la respuesta es que no podemos entender esta tensión entre la voluntad de Dios y la responsabilidad humana. No la podemos comprender, pero aunque no la podamos comprender, debemos afirmar ambas cosas. Dios había predeterminado que este iba a ser el traidor, Jesús lo había predeterminado, pero al mismo tiempo Judas fue culpable de lo que hizo. Dios no le obligó a hacerlo, Jesús no le obligó a hacerlo, Él lo hizo por su propia voluntad. El Nuevo Testamento pone entonces la responsabilidad sobre Judas por su traición. Judas entonces se viene a convertir en este personaje, en la antítesis de lo que es ser un discípulo de Jesús, porque él estuvo 3 años con Jesús aparentando ser un verdadero discípulo. Y recuerdan, decíamos la semana pasada, Judas Iscariote, la palabra Iscariote indica el lugar de su origen, una aldea al sur de Judea, lo más bajo en Judea. Josué 25 nos habla de este lugar llamado Kiriot, y este es el lugar probablemente de donde venía Judas. Y si esto es así, este sería el único personaje probablemente que de los 12 discípulos que no venía de Galilea, porque el resto eran galileos. Todos los otros pescadores
y otros discípulos eran de Galilea, pero Judas venía del sur, venía de Judea. Iscariote, esa es la referencia, lo que significa el término Iscariote. Sabemos que su padre se llamaba Tomás, es lo que nos dice también los evangelios. Su padre era Tomás, pero aparte de eso no sabemos nada más acerca de Judas. No sabemos nada acerca de su profesión, ni algún evento en su vida ocurrida antes de conocer a Jesús. Podemos hacernos la pregunta honesta, creo. ¿Qué le habría motivado a Judas a hacerse discípulo de Jesús? ¿Qué le habría motivado a Judas en convertirse en un discípulo de Jesús? ¿Por qué se convirtió en un discípulo de Jesús? ¿Qué le llamó la atención acerca de Jesús? Siendo que nunca creyó, sabemos que su motivación nunca fue pura. Es decir, su motivación nunca fue: Jesús, quiero el perdón de mis pecados. Jesús, he reconocido que soy un pecador y yo sé que tú perdonas pecados. Vengo a ti para convertirme en tu discípulo, en un hombre perdonado de mis maldades. Esa no fue la motivación de Judas. Esta fue la motivación de los otros discípulos, de Pedro, Juan, Jacobo, Tomás, Leví, etc. Ellos vinieron a Jesús compungidos por la condición pecaminosa y sabían que Jesús podía perdonarles, y en Jesús vieron la única esperanza que ellos tenían para la salvación. Pero no Judas. Judas no. ¿Cómo podemos entender el motivo de Judas? Bueno, Judas era como cualquier otro judío de su tiempo. Judas tenía expectativas mesiánicas. Judas esperaba la venida también del Mesías. Él no esperaba la venida del Mesías para que el Mesías perdone sus pecados. Él esperaba la venida del Mesías para llegar a la gloria. Y esto no solo lo compartió Judas. Si somos honestos, esta era la visión que también tenían los otros discípulos de Jesús. Por lo menos al inicio de su entrenamiento, ellos comenzaron a seguir a Jesús pensando que Jesús iba a coronarse rey de Israel y rey del mundo entero. Incluso hasta el final de los 3 años de su ministerio, ellos hacen preguntas a Jesús. ¿Vas a restaurar el reino de Israel en ese tiempo? Le hacen la pregunta en Hechos 1. Es una referencia a la restauración de todas las cosas, cuando Dios trae a la gloria de nuevo a Israel sobre todas las naciones por medio del Mesías. Todos compartían esta visión y Judas también. Entonces, no creo que debemos pensar de Judas, por lo menos al inicio, cuando recién se convirtió en discípulo de Jesús, no creo que debamos pensar de él como un Hitler. Probablemente se convirtió en un Hitler durante el proceso y sin duda se convirtió en alguien peor que Hitler hacia el final del ministerio de Jesús. Pero por lo menos al inicio, él era similar a cualquier otro judío que albergaba esperanzas de un reino de Israel que traería la gloria que habían perdido del pasado del Antiguo Testamento. Y este es Judas. Entonces Judas vio a Jesús hacer milagros. Judas vio a Jesús enseñar como ningún otro enseñaba. Judas vio la popularidad de Jesús. Judas vio la majestuosidad de Jesús, contempló la luz de Jesús. Él vio la gloria de Jesús, la gloria de Dios por medio de Jesús. Y todo esto atrajo a Judas a la persona de Jesús. Judas se sintió genuinamente atraído a Jesús. No pensemos que desde el principio él dijo: me voy a unir a Jesús para traicionarlo después de 3 años. Esa no fue probablemente su idea. Ese no fue su pensamiento. Al inicio él se unió a Jesús de manera sincera. De manera sincera. Él realmente veía en Jesús el Mesías, el que los llevaría a la gloria. Estaba cansado seguramente del imperio romano que los oprimía. Estaba cansado de esto. Estaba cansado de los saqueos y de los abusos hacia el pueblo de Israel, hacia los judíos. Y él vio en el Mesías entonces la oportunidad para liberarse de esta opresión del imperio romano. Opresión religiosa, opresión social, opresión económica, en todo sentido. Judas, entonces, podemos decir, fue sincero al inicio. Fue sincero. Ahora, estaba sinceramente equivocado. Y el hecho de que diga que fue sincero en este respecto no significa que no fue hipócrita, porque una de las características de él es que fue hipócrita. No quiero que sea una contradicción, pero lo que quiero decir es que al inicio, cuando comenzó a seguir a Jesús,
él sinceramente siguió a Jesús porque él pensaba que él era el Mesías. Él pensaba que él era el Mesías. De otra manera no lo hubiese seguido. Pero ¿qué le llevó a Judas? ¿Qué le llevó a Judas a hacerse discípulo de Jesús entonces? Bueno, todo lo que he mencionado, pero una cosa más que Juan nos revela en Juan el capítulo 12, aquí nos dice Juan que Judas en el versículo 6 era el que tenía la bolsa de el dinero que guardaban, que Jesús recibía y los discípulos de ofrendas de otros discípulos se las daban a ellos, y el encargado de la administración del dinero, de recoger las ofrendas y guardarlas y contarlas, era Judas. Él era el matemático, el administrador del grupo de los 12. Y aquí nos dice Juan que él tenía por costumbre, porque lo presenta como una acción continua, no como un solo evento, que él era ladrón, porque teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Juan 12, 6. Y esta es una descripción, no solo un evento, no es que Judas en alguna ocasión o algunas pocas ocasiones robó el dinero de la bolsa que era usado para las necesidades básicas de Jesús y los discípulos, sino que esta era su costumbre. Esta era su costumbre. Más adelante vemos que él engañó a Jesús, lo traicionó por 30 monedas de plata. 30 monedas de plata. ¿Qué nos dice esto acerca de Judas? Esto nos dice que Judas era un hombre codicioso. Judas era un hombre codicioso. Y sin duda, uno de los motivos, aparte de ver en Jesús el Mesías, uno de los motivos controladores en el corazón de Judas fue la avaricia, la codicia, el amor por el dinero. Tenemos evidencias de esto, que él era codicioso, amaba el dinero. Y obviamente, donde estaba Jesús, habían personas, multitudes de personas. Y donde hay multitudes de personas, hay dinero, hay dinero. Y Judas vio esto como un importante medio lucrativo para sus propios bolsillos, para sus propios deseos egoístas y carnales con respecto al dinero. Jesús, por lo tanto, era un medio para Judas. Era un medio para satisfacer sus deseos de codicia y de avaricia, para llenarse de dinero. Este fue uno de los motivos controladores de Judas para convertirse en discípulo de Jesús. Ahora, habiendo dicho esto, que Judas en su carácter era un hombre codicioso, quiero mencionar dos cosas más y después de esto llevarlos a una especie de cronología de la vida de Judas aquí que aparece en el Evangelio de Juan y otros textos más para darles una idea general de cómo comenzó y cómo terminó. Pero solamente dos cuestiones más, 2 puntos más acerca de su carácter. Judas era codicioso, ya sabemos esto, la Biblia lo afirma. Judas también era un hombre hipócrita. Judas era un hombre hipócrita, y esto lo vamos a encontrar en los textos que vamos a estudiar más adelante, en unos segundos nomás, en unos minutos. Era un hombre hipócrita. Ahora, lo que un hipócrita hace es, un hipócrita, debemos reconocer, carece de algo, e intenta reemplazar de lo que carece con la hipocresía. En otras palabras, un hipócrita carece de piedad verdadera, un hipócrita carece de virtud genuina, un hipócrita carece de un estándar moral requerido por Dios. Un hipócrita no tiene nada de esto en su vida personal, en su vida privada, en su vida individual. Él carece de esto, carece de esto. Y debido a que no tiene esta piedad genuina en su propia vida, entonces busca reemplazarla con algo. Y lo que reemplaza esa falta, esa carencia de virtud es la hipocresía. Entonces, la hipocresía, por decirlo así, llena el vacío de una virtud que no existe. Por lo tanto, un hipócrita, por definición propia, es un hombre que presenta una máscara, es decir, se presenta como algo que no es. Presenta una piedad que es aparente, una virtud que es aparente, presenta
un estándar moral que es aparente, es decir, él aparenta tener un estándar moral que él sabe que no tiene. Él aparenta demostrar públicamente que tiene virtud, sabiendo realmente que no la tiene en su vida personal y en su vida privada. Y esto es lo que enoja tanto a las personas, a la sociedad, porque seamos honestos, no solamente a los cristianos, sino que aún a los no creyentes, a la sociedad. Si hay algo que más enoja a la sociedad, noten, aunque no tienen al Espíritu Santo, ni viven bajo un estándar moral divino, si hay algo que enoja tanto a la sociedad incrédula, es la hipocresía. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la sociedad tratar de destruir a los hipócritas o siempre calificar a los hipócritas como lo peor de la sociedad? Y es lo que no puede sostener o resistir la sociedad. La sociedad puede resistir y puede aceptar a alguien que predica algo que no practica. Eso es aceptable para la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad entiende que nadie puede practicar perfectamente todo lo que predica una persona, todo lo que dice una persona. Pero el problema del hipócrita va más allá. Porque una persona puede ser que no practique todo lo que predique, pero por lo menos puede reconocer su propia insuficiencia, puede reconocer sus fallas, y entonces es aceptado por la sociedad. Pero si una persona no solamente que no practica lo que predica, sino que esta persona se hace ver a sí misma como el ejemplo de virtud a seguir para otros, como el modelo de moralidad de seguir para otros, cuando en realidad carece de todo esto. Esto es lo que enoja tanto a la sociedad y a las personas. Es esa entereza, ese deseo de publicar claramente su piedad, cuando en realidad no la tiene. Esto es lo que enoja tanto a las personas. Y esto es lo que fue Judas. Judas fue un hipócrita. Probablemente fue el más hipócrita de todos los hipócritas. Imaginen, 3 años aparentando ser un discípulo de Jesús. 3 años. 3 años escuchando las enseñanzas de Jesús. 3 años viendo los milagros de Jesús. 3 años oyendo las admoniciones del Maestro, sus doctrinas. 3 años viendo el contraste entre Jesús y sus discípulos y el resto de los judíos, entre Dios y el mundo, entre Dios y Satanás. Y aún así él aparentó ser algo que nunca fue. Aparentó ser uno de los dos, aparentó ser un discípulo genuino. Él nunca se descubrió a nadie, él nunca le dijo a nadie lo que realmente era. Él nunca dijo que era un discípulo falso, jamás, a nadie se lo reconoció. Aunque Jesús lo confrontó varias veces de manera implícita. En Juan 6, que veíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Cuando los discípulos y las multitudes seguían a Jesús, grandes multitudes seguían a Jesús, pero le seguían ¿por qué? Porque querían en Jesús alguna comida, porque querían en Jesús algún milagro. Era el genio de la botella para ellos. Y Jesús dijo, no más, no más. Yo no soy lo que ustedes quieren que yo sea para ustedes, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Yo no soy ningún genio de la botella. Yo voy a dar mi vida, yo voy a regresar al Padre. Yo soy el Hijo de Dios. Ustedes son superficiales, ustedes son falsos. ¿Cuál fue la reacción de la multitud, de estos discípulos que le seguían a Jesús? Dura es esta palabra, dijeron. Dura es esta palabra. No podemos seguir con Jesús. Verso 66, muchos de sus discípulos entonces volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no le seguían a Jesús. ¿Por qué? Porque sus motivaciones eran falsas. Jesús descubrió sus verdaderas intenciones, sus verdaderas motivaciones en Juan 6. Él les dijo, ustedes me siguen por la comida, no porque yo soy el Hijo de Dios, no porque buscan el perdón de sus pecados. No están contritos, no están humillados. Solo quieren algo de mí, solo quieren la bendición, pero no al benefactor. Y yo no voy a permitir eso. Jesús lo confrontó y ellos lo abandonaron. Ahora, esto es triste que tan grande multitud
haya afirmado ser seguidor de Jesús, discípulos de Jesús, y al final se vuelvan atrás, cuando es descubierta la verdadera razón por la que le seguían, sus motivos y sus intenciones. Y aunque esto es triste, es lamentable para el detrimento de ellos mismos, sin embargo debemos reconocer, por lo menos fueron sinceros al final. Por lo menos actuaron de manera consistente con su propio corazón, con la realidad de su propio corazón, porque Jesús les dijo, ustedes me siguen porque quieren un interés, quieren algo de mí. Ellos dijeron, es verdad. Ok, Jesús, entonces, ¿no nos vas a dar lo que nosotros queremos de ti? ¿No nos vas a dar más comida, bebida y milagros? ¿No vas a ser nuestro benefactor? Entonces te abandonamos. Porque la única razón por la que te seguimos es por lo que tú nos puedes dar, no es por ti. Y le abandonaron. Esto es triste, está mal, pero por lo menos actuaron de manera consistente con la realidad de su corazón. Estaban sinceramente equivocados, pero fueron sinceros. Es decir, fueron abiertos, se descubrieron ya a sí mismos y dejaron de seguirle, dejaron de ser discípulos de Jesús. Pero no Judas. Judas seguía a Jesús por las mismas motivaciones de esta multitud. Judas seguía a Jesús porque veía en él algún interés, porque amaba el dinero, porque amaba la gloria y el poder. Judas no era en nada diferente a esta multitud que abandonó a Jesús. Y sin embargo, cuando Jesús lo quiso confrontar, no de manera abierta, pero implícita, por eso Jesús en el verso 67 les pregunta a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Quieren ustedes también abandonarme? Jesús conocía a los 11 y conocía el corazón de los 11. Y Jesús sabía que los 11 no le iban a abandonar, porque Él los conocía. Pero esta pregunta la hizo por Judas, porque Jesús sabía lo que Judas tenía en su corazón. Y Jesús sabía que Judas estaba desilusionado de Jesús. En otras palabras, ¿quieres irte, Judas? ¿Quieres tú también irte como esta multitud? Por eso añade en el versículo 70, Jesús dice, ¿no he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesús hizo esta pregunta, es por Judas. ¿Cuál fue la respuesta? Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y allí está Judas diciendo amén, amén. ¿Notan la hipocresía? ¿Notan la hipocresía de Judas? Judas no creía en Jesús. Judas no creía que Jesús tenía palabras de vida eterna. Judas no creía que era el Cristo, era el Hijo del Dios viviente. Judas no creía esto. Los 11 sí creían esto, Judas no. Si Judas hubiese sido sincero como el resto de la multitud, en ese momento hubiese dicho, está bien, te voy a abandonar, como el resto de la multitud, porque te busco solo por intereses. Pero aquí hay silencio de Judas. Y este silencio, pienso, es algo escalofriante, porque revela el corazón hipócrita de Judas. Sabiendo que está siendo confrontado por su maestro, decide callar y afirmar lo que Pedro está diciendo, cuando él sabe que no creía lo que Pedro estaba afirmando, y que él no creía como los 11. Este es un hipócrita. Si el resto de discípulos era hipócrita, esta multitud que le había abandonado, Judas fue más allá. Judas fue más allá. Si hablamos de hipocresía, cuando hablamos de los fariseos, Judas fue más allá que los fariseos. No hay comparación. No hay comparación. Entonces, esta hipocresía en Judas simplemente fue creciendo y tuvo que ingeniársela. Sin duda que tenía capacidad para hacerlo. No cualquiera puede resistir la presión de aparentar ser algo que no eres por 3 años, y no solo eso, sino especialmente al estar bajo la presión del mismo Jesús, tenerlo a Jesús en persona, día y noche, viviendo con Jesús y con otros 11 discípulos que son sinceros también. No es fácil para un hipócrita hacerlo. Se requiere de alguna fortaleza humana, increíble fortaleza humana,
para permanecer hipócrita durante todo este tiempo y bajo esta presión, y Judas lo hizo. Esto solamente habla de la oscuridad de su corazón y el nivel de hipocresía de un hombre como este. Bueno, no hay duda que este autor lo describía como el monstruo más malévolo de toda la humanidad. Ahora, un punto más acerca de su carácter. Sabemos que era un hombre codicioso, era un hombre hipócrita, y podemos encontrar otros textos donde aparece la hipocresía también de Judas, pero el tiempo no nos va a alcanzar. Pero también Judas, otra característica de él es su incredulidad. Quiero hacer esto breve para que nos alcance el tiempo. Judas fue un hombre incrédulo, él nunca creyó en Jesús. Él nunca creyó. Y esto es fascinante, es sorprendente, es chocante incluso, porque Judas estuvo solamente a metros o a centímetros incluso separado de Jesús, viendo y contemplando de cerca cada uno de los cientos y cientos y cientos de milagros que Jesús hizo. Judas estuvo allí cuando Jesús resucitó a Lázaro de los muertos. Judas estuvo allí cuando levantó al paralítico que había nacido paralítico, lo hizo caminar. Judas estuvo allí cuando Jesús le dio vista al ciego y lo hizo ver a un ciego que nunca había visto. Judas estuvo allí cuando expulsó todos los demonios, Jesús, de las personas que estaban endemoniadas, y todos los cientos de los milagros que él realizó en la tierra de Palestina. Judas lo vio de cerca. Judas contempló todo esto. Y Judas recibió la enseñanza autoritativa de Jesús. Y la estuvo escuchando durante 3 años. Y la conclusión de él fue: este no es el Hijo de Dios. Él en todo este proceso permaneció incrédulo, nunca creyó. Nunca creyó. Es sorprendente. Es sorprendente. Pecar contra la luz es lo más horrorizante que una persona puede hacer. Pecar sin luz es malo y condena. Pecar sin la luz. Pero pecar viendo la luz y viendo mucha luz es mucho más horrorizante. Es mucho más horrorizante. Mientras más clara es la luz, mayor es la responsabilidad de la persona que recibe esa luz. ¿Saben? Los romanos, estaba pensando en esto el día de hoy, los romanos fueron culpables de matar a Jesús. Ellos lo mataron porque ellos lo crucificaron. Pilato, y solo los soldados romanos podían utilizar el instrumento de muerte como la cruz. Así que ellos ejecutaron a Jesús y son culpables de lo que hicieron. Pero hay un grupo que fue más culpable que los romanos, y fueron los judíos, especialmente los líderes, los fariseos, escribas, los sacerdotes, porque ellos estuvieron viendo a Jesús y vieron sus milagros, y aún así le condenaron también. Entonces, los romanos pecaron porque mataron a Jesús, pero podemos decir pecaron menos, porque no vieron a Jesús hacer milagros, no recibieron esa luz. A ellos no les interesaba. Había ignorancia allí, mientras que los judíos vieron la luz y aún así rechazaron a Jesús. Pero ¿saben quién tiene más culpa que los romanos y que los judíos de manera general? Judas. Porque Judas no solamente era un judío, Judas estaba dentro del grupo íntimo de los 12. Y él vivió con Jesús 3 años. Y ningún incrédulo jamás recibió más luz divina de la verdad que Judas. En toda la historia de la humanidad, ningún incrédulo ha recibido más luz para llegar a la salvación que Judas, que estuvo enfrente del mismo Dios hecho hombre y decidió cerrar su corazón a ese Dios. Estas son las características que encontramos en Judas, un hombre avaricioso, codicioso, un hombre hipócrita y un hombre incrédulo. Ahora sí, habiendo dicho esto, podemos ir a una cronología en la vida de Judas, por lo menos lo que aparece aquí en los evangelios y lo que nos dicen los evangelios acerca de él. Y hay algo que debemos empezar, y Judas empezó con ilusión. Él empezó ilusionado, honestamente ilusionado por el Mesías, por sus milagros y todas las promesas de gloria que él podría traer. La ilusión. Ahora,
esta ilusión se convirtió en algún punto del ministerio de Jesús, se convirtió en desilusión. Y Judas se sintió desilusionado de Jesús porque éste no cumplió con sus expectativas. Esta desilusión es la que vemos en el capítulo 6, lo que ya hemos leído. Cuando la multitud le abandonó, se desilusionó de Jesús y Judas también se desilusionó allí. Esta fue la desilusión de Judas. Entonces, pasamos de la ilusión de Judas a la desilusión de Judas en el capítulo 6 de Juan. Y de la desilusión de Judas pasamos al odio de Judas. Esta desilusión entonces se convirtió en odio. Judas no odió a Jesús al principio. Recuerden que él estaba ilusionado por Jesús. Pero esa ilusión se convirtió en desilusión y esa desilusión pronto se convirtió en odio contra Jesús. Noten el capítulo 12, ahora sí, leer este pasaje completo, desde el versículo 1 estaba Jesús aquí antes de la Pascua, Juan 12, y vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había resucitado, su amigo, su familia íntima, Lázaro, Marta y María, eran amigos íntimos de Jesús, eran todos creyentes. Y le hicieron allí una cena a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, versículo 2. Y viene María, la que siempre encontramos a María adorando a Jesús de alguna manera, sentada a los pies de Jesús, aprendiendo de él. Aquí la vemos adorando a Jesús, siempre haciendo algo a favor de Jesús. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor de perfume. Este perfume de nardo puro, por la referencia que tenemos más adelante en el versículo 5, la referencia del mismo Judas, sabemos tenía un valor de 300 denarios. 300 denarios. Un denario era el pago por un día. El pago por un día de trabajo. 300 denarios eran 300 días de trabajo. La paga por 300 días de trabajo. Aproximadamente le restamos 65 días al año porque habían fiestas, las fiestas judías, los sábados donde no se trabajaba y todos estos días que no se trabajaba, era básicamente un año de trabajo. Un año de trabajo, lo que costaba el perfume que María derramó a los pies de Jesús. Esto no es poco dinero. Haciendo la proporción a nosotros serían de algunos miles de dólares. Un año de trabajo. Pero todo lo regó María, absolutamente todo, para ungir los pies de Jesús con sus cabellos. Entonces, uno de sus discípulos, versículo 4, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, siempre aclara Juan, en ningún momento lo tienen como un verdadero discípulo, siempre aclarando que es un falso. Pero en ese momento ellos no lo sabían. Los discípulos no sabían, no se habían dado cuenta de quién era realmente Judas. Le dice a Jesús, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¡Qué virtud! ¿Se dan cuenta de la hipocresía de Judas? ¡Qué virtud! ¡Qué amor hacia los pobres! ¡Qué piedad está aparentando públicamente! ¡Oh! Si se hubiese utilizado ese dinero en lugar de esto para regalarlo a los pobres. Esto es lo que hace un hipócrita. Aparenta una piedad que no tiene. Y sabemos que la hipocresía, el versículo 6, dice Juan, añade su comentario, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, a Judas no le interesaban los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Y Jesús le respondió. De paso, encontramos en los otros evangelios que el resto de los discípulos se unió a Judas en este mismo pensamiento. ¿Por qué no se dio esto a los pobres? Es decir, los demás se vieron influenciados por Judas en esta ocasión. Pero Jesús le responde en el verso 7, Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Una de las cosas que me llama la atención aquí de Jesús es su paciencia. Su paciencia. Paciencia con un traidor. Solamente Jesús sabía que Judas decía esto
no porque le interesaban los pobres, sino porque él amaba el dinero. Solamente Jesús pudo ver la hipocresía de Judas aquí. Y aún así, Jesús no lo descubrió. Jesús fue compasivo y soportó todos estos 3 años de engaño de Judas. 3 años de hipocresía y de mentira y de falsedad. Qué paciencia la de Jesús. Sin duda es una paciencia divina. Pero este episodio nos habla de no solamente la desilusión de Judas, sino ya cuando comenzaba a crecer el odio en Judas acerca de Jesús. Su odio comenzó a nacer, porque se comenzó a ver confrontado por Jesús. Jesús comenzó a confrontar a Judas implícitamente en estas declaraciones y en otras que podemos encontrar. Y entonces el odio encontró su lugar en el corazón de Judas. Todavía no había resuelto traicionarle, todavía Judas no había llegado a la conclusión de que Jesús tenía que morir, pero simplemente nació el odio, porque Jesús lo confrontó. Pero piensen en la capacidad para pecar de Judas. 3 años robando el dinero. 3 años robando el dinero que servía para el sustento de sus amigos, de sus discípulos y de Jesús mismo, su maestro. 3 años robando este dinero sin decir nada a nadie. Y no solo eso, sino aparentando ser lo opuesto a un ladrón, un hombre generoso. Aquí en Judas se presenta como un hombre generoso. Él dice, yo soy generoso porque me preocupo por los pobres. ¿Qué nivel de hipocresía encontramos en Judas? Pero encuentra la respuesta divina del Señor, la confrontación del Señor. Y entonces Judas se comenzó a dar cuenta. Jesús no solamente que ya lo desilusionó, porque no está dispuesto a proveer sus materiales físicos, sino que Jesús ahora se está presentando como su enemigo. Como su enemigo. Y Judas comienza a percibir esta realidad. Y el odio comienza a nacer en su corazón. Ahora, vayan ustedes al capítulo 13, al capítulo 13 de Juan. Y aquí encontramos este episodio quizá de los más significativos entre Jesús y Judas. Aparece aquí en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Esto es antes de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que su hora ya había llegado, el versículo 1, porque iba a ir al Padre, sabía que su muerte ya estaba cerca. Y cuando cenaban, dice el versículo 2, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, esta nota como paréntesis, en algún momento del ministerio de Jesús, Judas cedió al control de Satanás y cedió a la influencia de Satanás. Y lo que hizo Satanás aquí fue poner pensamientos en Judas. Satanás aprovechó el corazón perverso de Judas, el corazón hipócrita y engañoso de Judas, y comenzó a poner pensamientos ahora no solamente de odio, el odio que ya había crecido en Judas contra Jesús, sino ahora comenzó a poner pensamientos de traición contra su maestro, contra Jesús. Versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Esto es lo que hacían los esclavos. Es lo que hacían los esclavos con sus amos cuando llegaban a casa sucios por el polvo de la tierra y debido a que andaban en sandalias. Y luego, dice Jesús, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Pedro sabía, esto es lo que hace un esclavo. Tú no eres mi esclavo, Señor, ¿cómo puedes hacer esto? Yo no soy tu amo. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Y Pedro le dijo, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado
No necesita sino lavarse los pies. Jesús está hablando de manera simbólica aquí, pero está haciendo referencia a realidades espirituales en el versículo 10. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. En otras palabras, el que es salvo, el que ha sido salvo, no necesita obviamente salvarse otra vez, no tiene sentido, pero sí necesita lavarse los pies, es decir, sí necesita la reconciliación, sí necesita el perdón de pecados para regresar y retornar a la comunión con el Señor, porque ya está todo limpio, dice, y vosotros limpios estáis. Ustedes ya están limpios, ustedes ya han sido perdonados, ustedes son salvos, ya han sido regenerados. Lo único que necesitan es perdón cada vez que pecan, confesión. Pero añade Jesús al final, aunque no todos. No todos estaban limpios, es decir, no todos estaban salvos. Jesús aquí afirma la verdad de que los 11 discípulos que estaban con él eran salvos, habían sido regenerados. Judas no. Verso 11, porque Jesús sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Jesús quería adelantar a sus discípulos y quería decirles, ¿saben? Alguien me va a entregar aquí. Uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes es un traidor. Y yo les digo esto para que cuando suceda no se sorprendan de que esto ha sucedido como sorpresa para mí. Como si esto hubiese estado fuera del control de Dios o fuera de mi control. Sino antes bien para que vean esto, en esta traición, una prueba de mi omnisciencia, les dice Jesús. Por eso les digo que alguien me va a entregar. Todo está bajo el control divino. Entonces el versículo 12, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Señor, Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este fue un ejemplo de humildad, de servicio, de perdón mutuo, de servicio mutuo, servicio humilde. Versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y añade esta palabra en el verso 17, si saben estas cosas, bienaventurados son si las hiciereis. Había alguien allí que sabía estas cosas, pero no las iba a hacer. Por lo tanto no era bienaventurado. Y Jesús lo aclara en el versículo 18. Él dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. No todos ustedes van a aplicar esta verdad. No todos ustedes son humildes. No todos ustedes van a servirse los unos a los otros. Hay alguien aquí que no lo va a hacer, porque yo sé a quienes he elegido. En otras palabras, no se vayan a confundir cuando vean al que me va a traicionarme. No se vayan a confundir como si yo he cometido una equivocación al elegirlo a él como uno de los discípulos, como uno de los apóstoles. No se confundan. Y les dice explícitamente quién va a ser. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y esto es lo que ocurrió con David. Y Jesús utiliza esta escritura del Antiguo Testamento y la aplica a él mismo como una profecía de lo que Judas iba a hacer con él. David dijo esto probablemente acerca de Aitofel o de Absalón, hombres que estuvieron con él, cerca de él. Absalón fue su hijo, Aitofel fue un cercano también de él. Pero al final lo traicionaron a David, lo traicionaron. Una cosa es luchar contra los enemigos, los que se declaran abiertamente como nuestros enemigos, y podemos soportar sus ataques, pero mucho más difícil es soportar el ataque de alguien que se presenta a sí mismo como un amigo, y como un amigo del más íntimo. Y resistir el ataque de una persona así es mucho más difícil de sobrellevar. Jesús, podemos notar algo de su congoja y su incomodidad probablemente aquí. Y ya había llegado el tiempo y él quiere hacer claro quién era esta persona. Versículo 19 dice, desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Ese yo soy es Yahweh.
Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Es Jehová, el Jehová del Antiguo Testamento. Ustedes van a saber que yo soy Dios cuando el hombre que me traicione me va a traicionar. Y van a ver esto en esta acción, un cumplimiento de mis palabras, de mi omnisciencia. Noten el versículo 21, Jesús continuó y se conmovió en espíritu. Hay una mezcla probablemente de emociones en Jesús. Era un momento muy incómodo. No sé si ustedes han experimentado esto, pero es un momento muy incómodo estar en una mesa con un grupo de trabajadores que trabajan juntos, de administradores o entre la familia, y se tiene que revelar al traidor que está allí. Uno de ellos es un traidor. Este es el momento incómodo en el que Jesús estaba. Y dice, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. No podía ser más claro y más explícito Jesús. Y los discípulos se preocuparon. Y se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Ellos nunca imaginaron que hablaba de Judas. Ellos probablemente pensaban que podían ser ellos mismos. Y entonces Pedro le hizo señas a Juan para que le pregunte al maestro quién era, que le diga quién era. Respondió Jesús en el versículo 26, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y entonces mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Si nosotros seguimos leyendo, nos damos cuenta que aún así los discípulos no se dieron cuenta que era Judas, el traidor. No se dieron cuenta. No se dieron cuenta porque probablemente el que reunía las características para ser el traidor nunca iba a ser Judas a los ojos de los discípulos. Judas, para los ojos de los discípulos y de las personas en general, reunía todas las características para ser un discípulo verdadero de Jesús. Porque era el más hipócrita de todos. Porque externamente se presentaba como el más santo y el más piadoso, entonces nadie pensaría que Judas podría ser el traidor. Tanto así que ni siquiera los 11 que vivieron con Judas 3 años llegaron siquiera a sospechar acerca de él. Tan útil fue su hipocresía que logró engañar a los 11 que lo conocieron bien. Yo me hacía una pregunta aquí también al mismo tiempo. ¿Por qué Jesús no dijo Judas? ¿Por qué cuando Juan le preguntó quién es el que te va a entregar, Señor? ¿Por qué Jesús no dijo es Judas? Sino que usa esta señal de a quien yo entregue el pan mojado, ese es. Y yo creo que por una simple razón. Porque Jesús, con esta señal que les dio, al mismo tiempo les indicó quién era, pero al mismo tiempo lo hizo de una manera velada. Lo hizo de una manera implícita, como medio escondida. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiese delatado a Judas en este instante, si Jesús hubiese dicho, este Judas es el que me va a entregar, naturalmente, ¿cuál habría sido la reacción de los 11 contra Judas? Ellos hubiesen impedido que Judas haga algo como eso. Y eso hubiese impedido a Jesús ir a la cruz. Pero Jesús tenía que ir a la cruz. Y Judas era el instrumento por el cual Jesús tenía que ir a la cruz. Y Jesús sabía esto, por lo cual no lo delató abiertamente, aunque aquí es una clara señal que Jesús da de quién iba a ser el traidor. Pero Jesús fue perfectamente sabio en lo que estaba haciendo. Es como que Jesús les dijo quién era el traidor, pero al mismo tiempo como que no les dijo claramente quién iba a ser. Bueno, ellos no se dieron cuenta de esto. En el versículo 27 dice, después del bocado, Satanás entró en él. Aquí vemos la primera descripción. Antes habíamos visto que Satanás había puesto la idea en la mente de Judas de traicionar a Jesús. Aquí vemos que Satanás entró en Judas. No creo que sea una posesión demoníaca, no creo que Judas dejó de ser Judas aquí, pero sí es una referencia seguramente a que Satanás tomó el control completo de Judas, de que Judas se decidió entregar por completo a Satanás.
Es aquí entonces, es en este punto, cuando Judas probó el bocado, que finalmente la puerta de su corazón quedó sellada para siempre. Es en este momento cuando Judas perdió toda oportunidad de llegar a la salvación. Es en este momento que Satanás entra en su corazón, cuando él decide nunca más arrepentirse para llegar a la salvación. Judas se convirtió en un apóstata. Y un apóstata ya no tiene esperanza para ser salvo. Ya no hay arrepentimiento para un apóstata. Y Judas se convirtió en uno de estos en el versículo 27. Y esta es la referencia. Por eso Juan dice, aquí Satanás entró en él. Entró en él. Toda la misericordia divina que Jesús le había estado demostrando a Judas durante los 3 años, toda la compasión de Jesús hacia Judas durante los 3 años, toda su ministración, toda su enseñanza, todos los 3 años de oportunidad que Jesús le estuvo dando a Judas para que se arrepienta de su engaño, de su hipocresía, terminaron aquí, terminaron. Ya no hay más oportunidad, ya no hay más misericordia, ya no hay más compasión, ya no hay más oportunidad, no hay más arrepentimiento. Se terminó para Judas. Su condenación quedó sellada en este versículo 27. Y ninguno entendió, bueno, el versículo 27, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Es decir, traicióname pronto, ha llegado la hora. ¿No nos llena esto a nosotros de gratitud y satisfacción? ¿No nos llena esto de paz en nuestro corazón el hecho de saber que en la hora más oscura de Jesús demuestra tener un control absoluto sobre la situación? Es Jesús el que le da la orden a Judas, es Jesús el que le da la orden a Satanás de traicionarlo. Jesús estaba en control de todo. Esto era necesario porque Jesús debía ser traicionado, porque debía ir a la cruz. Por eso le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Estas palabras, estas 2 frases, entonces simbolizan el control absoluto de Jesús sobre la situación, sobre Satanás y sobre Judas. Pero ninguno de ellos entendía por qué Jesús le había dicho esto a Judas. Ellos pensaban que porque Judas tenía la bolsa, quizás Jesús le dijo que vaya a comprar algo para la fiesta, para darlo a los pobres. Entonces, versículo 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, salió y era ya de noche. Judas salió y era ya de noche. ¿Qué hace Judas aquí? Y Satanás están obedeciendo a la voz divina de Jesús. Jesús les dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Inmediatamente Judas y Satanás salen para hacer lo que tenían que hacer. Si nosotros a alguien debemos temer, no es un hombre como Judas, no es un traidor como Judas, no es un ser tan temible incluso como Satanás, sino es este ser divino, es a Dios, es a Cristo, que con su sola palabra tiene la completa y absoluta autoridad sobre todos los seres de este universo, como se ve simbolizado aquí. Y es en este momento entonces cuando Judas, nos cuenta Mateo, por ejemplo, que estaba buscando una oportunidad para entregarlo. ¿Qué significa eso? Que para Judas no era fácil entregar a Jesús a las autoridades judías debido al pueblo, debido a que Jesús era popular. No lo podía hacer públicamente. Entonces Judas, en una maquinación de las más oscuras, maquinando, pensando, esperando el momento propicio, esperó cuándo podía traicionar a Jesús. Y cuando Judas sale, aquí, entonces se quedó Jesús con los 11 discípulos, y es aquí cuando vemos las grandes promesas que Jesús da en los capítulos 14, 15, 16, 17 de Juan, cuando Jesús habla con los 11 sin Judas, porque él era un falso. Entonces, Judas encontró el momento específico. Judas aquí ya había resuelto traicionar a Jesús.
y pensó que su vida valía más que la de Jesús y que sus intereses valían más que los del Hijo de Dios. Y en el capítulo 18, estaba Jesús y se encontraba con sus discípulos en este huerto. Era de noche o de madrugada. Y también Judas, dice el versículo 2 del capítulo 18, el que le entregaba conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Y Judas pensó, este es el momento exacto. Es oscuro, no hay multitud, está Jesús solamente con sus 11 discípulos y solo yo conozco ese lugar, este es el momento exacto. Y sabemos lo que nos dice Mateo, fue a los sacerdotes y les dijo, lo voy a entregar, ¿qué me dan? 30 piezas de plata. 30 piezas de plata por traicionar a Jesús. Y se cumplió Zacarías, donde también vemos que se entregaron 30 piezas de plata por su traición. Y Dios en el Antiguo Testamento, en Zacarías, dice, esto es lo que yo valgo para Israel, 30 piezas de plata. Proporcionalmente esto es alrededor de $20. $20. Por $20, Judas traicionó al Hijo de Dios. Por $20. Versículo 3, Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles, ¿por qué tanto ejército? Alguien calculó que había alrededor de 600 soldados aquí. 600 soldados que se acercan a Jesús. Con antorchas, linternas, armas. Pues Judas sabía lo que Jesús podía hacer. Judas había visto el poder de Jesús. Le tenían miedo. Había algún temor. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Este es un término de divinidad. Yo soy el que soy, Yahweh. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Qué falta de vergüenza. Imaginen ese episodio. Judas, que había sido uno de los 12 hasta hace unas pocas horas, estaba con Jesús en el aposento alto y ahora está con un ejército enemigo, guiando al ejército enemigo para capturar a Jesús. Este es el traidor. Y cuando Jesús les dijo, yo soy, verso 6, retrocedieron y cayeron a tierra. Aquí se ve evidenciado el poder de Jesús, incluido Judas. Todos cayeron a tierra. Y entonces Jesús dijo, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron a Jesús, respondió, os he dicho que yo soy, si me buscan, dejen ir a estos, para que se cumpla aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Y de entre esos que Dios, el Padre, le había dado al Hijo, no estaba Judas, estaban los 11. Vayan conmigo por un momento a Mateo, porque Mateo completa, y vamos terminando aquí, Mateo completa la historia. En Mateo, el capítulo 26, el versículo 47, Mateo 26, 47, otra vez se narra lo mismo. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba a Judas les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Al que yo besare, esa es la señal, a él tienen que capturar. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro, y le besó. Esto era innecesario. Judas no tenía que besar a Jesús. Él pudo haber utilizado cualquier otro tipo de señal, pero utilizó la señal más piadosa que se le pudo imaginar a un hipócrita como Judas, para hasta el último momento aparentar algo que no era. Y se le acerca a Jesús diciendo, salve, maestro, y le besó. La palabra besó es un presente continuo, la idea es que le estaba besando continuamente a Jesús. Qué oscuridad, qué maldad de Judas, qué maldad. Algunos dirían, ni en Hitler podríamos encontrar esta maldad. Verso 50, noten la respuesta de Jesús. Si esta hipocresía nos sorprende, a mí más me sorprende la compasión de Jesús. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Aquí quiero
hacer una pequeña corrección. Aquí esta frase, ¿qué vienes?, está en forma de pregunta. En el original no es una pregunta. En el original simplemente es, haz lo que has venido a hacer. Haz lo que has venido a hacer. Es lo que Jesús le dice. No está preguntándole a qué vienes. La mejor traducción es, haz lo que has venido a hacer. Amigo, haz lo que has venido a hacer. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Hasta el último segundo, Jesús mostrando compasión hacia el que había sido uno de sus discípulos. No era el momento, no es que Judas no debía ser reprochado, pero Jesús no lo hace porque este no era el momento. Si alguien más entendía esta frase del Nuevo Testamento, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré, era Jesús. Y Jesús mejor que nadie sabía que Judas iba a sufrir las consecuencias de su traición. Este no era el momento de juzgar a Judas. El juicio de Judas vendría un poquito después. Este era el momento de las tinieblas y de la oscuridad. Y Jesús debía someterse a la oscuridad para salvar a los pecadores, para salvarnos a nosotros. Y así llegamos entonces de la ilusión de Judas a la desilusión, al odio, y aquí encontramos la traición. Y para terminar, para culminar, encontramos la muerte de Judas, el capítulo 27 de Mateo. Lo vamos a hacer rápido porque ya se nos fue el tiempo. Mateo 27 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Arrepentido? Esta es simplemente una palabra que no conlleva la idea de un arrepentimiento genuino, sino de una lamentación. Una lamentación. ¿Puede imaginar el dolor en la conciencia que Judas sintió desde que traicionó a su maestro? La conciencia estaba carcomiendo a Judas completamente. No podía soportar entender que había entregado a un hombre inocente. No solo un hombre inocente, sino que a quien probablemente era el Hijo de Dios, el Mesías, por 30 piezas de plata. No pudo soportar esto. No pudo soportarlo. Y sabiendo que era condenado, devolvió entonces lamentando estas 30 piezas de plata. Aquí Judas ya estaba deprimido, sumamente deprimido. Y diciendo en el versículo 4, yo he pecado entregando sangre inocente. He pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Judas ha sido el ser más despreciable. Fue rechazado al final por Jesús, por sus discípulos, fue rechazado incluso por los enemigos de Jesús, por los fariseos, por los sacerdotes. Nadie lo quería a Judas, porque él se puso a sí mismo en esa posición. Ellos no respetaban a un traicionero. Nadie va a respetar a un hipócrita y traicionero como Judas. Se aisló de la sociedad, se aisló de la humanidad y se erigió a sí mismo como el peor ejemplo de los más perversos, o el más perverso que ha existido en toda la historia. Nadie quiere estar con un hombre así. Ni siquiera los enemigos de Jesús lo querían. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. El hecho de que él reconozca, yo he pecado entregando sangre inocente, no significa que se ha arrepentido. Este es un lamento, el lamento de un incrédulo. Es la desesperación de un incrédulo. Jesús lo había abandonado ya. Y le había abandonado cualquier oportunidad de arrepentimiento a Judas. Y Judas sintió esta separación, sintió su propia condenación, percibió su propia condenación. Judas comenzó a vivir su infierno antes de morir. Él ya estaba viviendo su infierno. Y él sabía lo que le iba a esperar después de esto. Él sabía lo que le iba a esperar. Esto es solamente una muestra, que el infierno no cambia a nadie. El infierno no cambia a nadie. Las personas que van a ser condenadas al infierno no van a ser transformadas en su corazón. En el infierno no van a decir, me he equivocado por rechazar al Hijo de Dios. No. Habrá lamento, habrá llanto, dolor, pero no habrá arrepentimiento. No habrá cambio, ni siquiera al ver la ira de Dios en el infierno. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Reconociendo que este dinero era dinero de sangre, era dinero de un muerto, de un suicida. Compraron el campo
Ese campo, y llamaron campo de sangre, lo convirtieron en una especie de tumba para enterrar a los muertos. Y así se cumplió en el versículo 20, por lo que dijo Jeremías cuando dijo: y tomaron 30 piezas de plata, precio del apreciado, según puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Más correctamente es lo que Zacarías dijo, no Jeremías. Y ahora sí, prometiéndoles que terminamos con esto, en Hechos 1 tenemos la última verificación de Judas, cuando Pedro busca el reemplazo de Judas. Están los 11 allí antes del Pentecostés. Y Pedro dice en el capítulo 1, verso 16 de Hechos: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros, tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿Cómo murió Judas? Se ahorcó, y cuando se ahorcó se cayó. Y cuando se cayó se reventaron sus entrañas, el cuerpo se le abrió y sus intestinos se le salieron del cuerpo. Judas ni siquiera pudo controlar su propia muerte. Su plan era ahorcarse, pero ni siquiera terminó de ser ahorcado, sino que cayó al piso. Probablemente se rompió la rama o la cuerda o algo, y al caer el cuerpo se despedazó. Y esto fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, dice Pedro. Todos escucharon de esto. Judas, entonces, llegó a ser conocido como el traidor. ¿Qué podemos aprender de Judas? Bueno, lo que podemos aprender es que Dios puede usar el peor mal y el corazón más oscuro para sacar de todo eso un bien mayor, que fue la salvación. Si Judas no hubiese engañado al Maestro y no lo hubiese traicionado, no habría llegado la salvación para nosotros. Dios utiliza las cosas malas para terminar en un bien futuro. Esto nos habla también de que Dios tiene el control de todas las cosas, aún de las cosas más oscuras, aún de nuestros enemigos más acérrimos, aún de los que buscan traicionarnos. Dios tiene el control perfecto de esas personas. Y si Dios permite que tú y yo seamos traicionados en algún momento, es para un bien mayor. Judas, creo que al final lo último que puedo decir es una advertencia para los que asisten a la iglesia, pero no han entregado su corazón al Señor. Y ven su luz, como Judas la vio, oyen la palabra como Judas la oyó, pero continúan cerrando su corazón. Y la advertencia es que no lo hagan, porque puede llegar un momento en que deciden sellar su corazón, tanto así que pierden toda oportunidad para arrepentirse y se destinan a sí mismos al infierno sin oportunidad de perdón. Es lo que nos muestra Judas. Y la compasión divina de Jesús. Aún en medio de todo esto. Hagamos una oración para terminar. Padre, gracias te damos porque tu propósito se cumplió perfectamente en la vida de los 11 discípulos, los que sí te amaron, los que, aunque también dudaron, fallaron, aunque también tenían una perspectiva de Jesús que no era la correcta al principio, pero ellos fueron creciendo y madurando poco a poco, mientras que Judas fue endureciéndose cada vez más. Señor, líbranos a nosotros de endurecernos. Libra a cualquiera aquí que no ha sido salvo, pero que asiste a la iglesia, de endurecerse cada vez más. Sino que seamos todos receptores de tu palabra y hacedores de tu palabra, porque cada vez que la recibimos y no la practicamos, estamos endureciendo nuestro corazón. Aún como cristianos podemos llegar a endurecerlo. Guárdanos, Señor, de este error. Guárdanos de este pecado. Que Judas sea un ejemplo y una advertencia para nosotros, y sobre todo el control, la bondad y la compasión de un Dios que ha determinado que la salvación tenía que llegar por medio de esta traición, y de este mal vino el bien para todos nosotros, que ahora somos salvos y tenemos promesas mejores. En nombre de Jesús, amén.